Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, mi querido Juan. Siempre es un placer estar contigo y con el amable radioauditorio. Mi querido Juan, tú, como tantos amigos a los que les gusta la lectura y procuran cultivar el uso de la palabra, seguramente recordarás con beneplácito un programa de televisión que se transmitía los sábados en el Canal 13 cuando pertenecía al Instituto Mexicano de Televisión. Claro que era coordinado por Jorge Saldaña, de Banderilla, Veracruz, don Jorge Saldaña, en paz descanse. Estoy hablando del programa Sopa de Letras. Uy, cuántas eminencias en lingüística, en filología, en semántica, en literatura, en distintos idiomas no participaron en ese programa. Por supuesto, pues destaca don Arrigo Cohen Anitúa, el hijo de la mezzosoprano y contralto Fanny Anitúa. Destaca Felipe San José, Ernesto de la Peña, Leonardo French, Carlos Laguna, Pedro Brull, Alfonso Torres Lemus, Leonor Tejedo, en fin. Había una sección de ese programa tan hermoso que duraba de 2 a 3 horas según el año en que apareció, que se llamaba Micrófono de Oro. Estos amantes del lenguaje, con ayuda del público, detectaban durante la semana los errores en que todos incurrimos al expresarnos, pero principalmente errores de profesionales de la comunicación, gente acostumbrada al uso de micrófonos como locutores y conductores, y también, claro está, los políticos y las figuras de la farándula. Micrófono de oro era un término, si tú quieres, un tanto irónico. Era quien recibía un micrófono de oro, era simplemente una mención de que había dado un traspié lingüístico, que había cometido un error en su expresión. Yo no conozco una persona que no cometa errores. Mira, yo admiro, por ejemplo, mucho a José Emilio Pacheco y procuro leer todo lo que nos dejó, no solamente de su literatura, sino de su labor periodística. Y ahora que merced a las modernas tecnologías podemos entrar en contacto vía video con algunas disertaciones, exposiciones, conferencias de esta gente eminente, pues busco por sistema y con método lo que puedo encontrar de José Emilio Pacheco. Hay una conferencia que dio en el año 2013 a gente del Poder Judicial de la Federación, magnífica, dura 100 minutos, usted la encuentra en YouTube. Se llama El cuento y la novela como formas de conocimiento humano y señala varios errores y sin embargo él incurre en algunos errores al señalar errores. Por ejemplo, dice que el verbo festinar, y tiene razón en esto, no significa festejar. Muchas veces decimos festinó su triunfo. No, festinó no es festejó. Pero él le da el significado de volver más lento. Y no, festinar es apresurar o acelerar, volver más rápido. Si una eminencia como José Emilio Pacheco, que toda mi admiración por él, nunca terminara, incurre en estos errores, pues ¿qué se espera del común de los mortales y de los más indignos como un servidor? Al mejor escritor se le ve el hiperbatón. Sí, a todo mundo, y sobre todo a los que hablan todo el día o a los que escriben con frecuencia. Novelistas, poetas, ensayistas, y no se diga locutores, conductores, pero ahorita estamos en campaña política principalmente, no únicamente por la presidencia de la República. Ya hay mucha efervescencia, están los ánimos muy subidos y encontrados, los descalificativos a granel. Todos los candidatos y sus partidarios cometemos errores. A mí me llama la atención, por ejemplo, un desplegado de los empresarios del país que dice a la letra
es preocupante que alguien que aspira a ser presidente de México denoste a quien no comparte sus ideas. Denoste está mal conjugado, debe decir denueste. Denostar no se conjuga de esa manera, se conjuga como el verbo contar. Entonces, denueste, que por cierto, la etimología de denostar es quitar lo honesto. En ese sentido es deshonrar, agraviar, también injuriar, insultar. Entonces, en términos estrictos, debería escribirse con H intermedia, por su origen, sí, de por honesto. Por supuesto que con la diacronía lingüística, pues se va dando el cambio en el vocablo, los metaplasmos famosos, y así se van perdiendo letras o se van cambiando grafías. Pero bueno, al señor que critican, y creo que con razón, yo sí comparto esta postura de algunos empresarios, también como los demás candidatos, y tenga la certeza que vamos a abordar otros candidatos, pues él comete varios errores, y muy frecuentes, no ocasionales. Lo escucho decir, no van a haber gasolinazos. No van a haber, no va a haber. No se debe decir no van a haber. Ahorita digo por qué. Otro, debe de haber pluralidad. Debe haber pluralidad. Utiliza, igual que su archienemigo Carlos Salinas de Gortari, el señor expresidente de la República, incurre en errores similares a Andrés Manuel López Obrador, el término hubieron. Hubieron muchos agravios, hubo muchos agravios. Tú lees los libros de Salinas, yo confieso que los he leído, y encuentro que tiene un uso deplorable del verbo haber, que es el mismo verbo que más se le dificulta a Andrés Manuel López Obrador. Ahora, debe de haber pluralidad, y se debe utilizar cuando se indica probabilidad, posibilidad, pero no cuando se quiere enfatizar obligación. Entonces, debe haber pluralidad, es la expresión correcta. Otro error, ese grupo conspiran en contra de la posibilidad de una auténtica democracia. Obviamente es un error de concordancia. Ese grupo singular, y luego el verbo conspira en plural, pues es una falta de concordancia. Otra vez, ese grupo no quieren perder el privilegio de mandar. No quieren, plural, grupo singular. Una banda de malhechores se dedicaron a saquear y a robar sin ningún recato. Una banda de malhechores es singular, aunque malhechores sea plural, el sustantivo que indica el número es banda. Entonces el verbo debe ser en singular. Una banda de malhechores se dedicó a saquear. Sin embargo, hay errores, y estos hasta cierto punto son excusables, porque existe una licencia que se llama silepsis, que permite romper la concordancia de número o la concordancia de género. Por ejemplo, los católicos llaman al sumo pontífice, al obispo de Roma, al vicario de Cristo para los católicos, le llaman su santidad el Papa. Y santidad es un sustantivo que tiene género femenino, pero es válido. O su majestad el rey, es el mismo caso. Ahí hay una silepsis, es una licencia significa permiso, para ir en ciertos casos contra la concordancia de número y género. Así hablamos, La mitad de los soldados se opusieron a la reforma. Pues se vale. Lo correcto. Pero sería la mitad se opuso. Exacto, para que hubiera perfecta concordancia. Otro. O sea, el artículo te indica el plural. El sustantivo. Sí, bueno, pues en caso, por ejemplo, la santidad, la majestad, ahí el artículo viene anunciando. Sí, exacto. Sí, entiendo que el sustantivo, pero el artículo también te da una idea.
Por supuesto, Ajá. de hecho así es la definición clásica de artículo. Hay 9 tipos de palabras: artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, conjunción, preposición, interjección. Y el artículo se define como la palabra que, anteponiéndose a un sustantivo, normalmente nos anuncia su género y su número. Así se define, y que hay determinados e indeterminados, y aparte están los neutros. Pero sí, el artículo ya nos anuncia el género y también el número. No se trata de criticar a este señor Andrés Manuel López Obrador. Los de enfrente pueden estar igual o peor. En una reunión con profesores en Hidalgo, pues se destacó mucho el error de el doctor José Antonio Meade, que dijo: hemos resolvido. Ya sabemos que es hemos resuelto. O Enrique Peña Nieto, en una conferencia internacional de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, dijo: México se ha volvido un referente internacional. A los priistas como que se les da mucho esto. Murat se ha abrido, dice José Murat, se ha abrido una gran brecha entre el sur y el norte de México. En Estados Unidos, la Universidad Carnegie Mellon hizo un estudio de la pasada contienda por la presidencia de Estados Unidos, y obviamente el lenguaje más pobre pues fue el del entonces candidato Donald Trump, y se decía que tenía un nivel de quinto grado de enseñanza elemental, que sí corresponde al quinto grado nuestro. Tiene un nivel de quinto grado, y en sus mensajes de Twitter pues encontramos muchos errores gravísimos de este señor Trump. Entonces, todos incurrimos en errores, todos tenemos derecho a equivocarnos. Lo malo es que se vuelva un hábito. Y vuelvo con la definición de las 3 éticas de Aristóteles: la ética nicomaquea, la ética de Eudemo y la gran ética. Él define al vicio como un hábito malo, y la virtud es un hábito bueno. Entonces, hay que darnos cuenta de cómo utilizamos la lengua, de cómo nos expresamos. Me llama mucho la atención que hay algunos mensajes grabados, obviamente hubo tiempo para prepararlos, y salen los errores y se repiten una y otra vez. Tenga la certeza que voy a hablar de errores de otros candidatos a la presidencia. Hoy me centré mucho en ya saben quién. ¿Por qué? Porque participó en este programa Tercer Grado Recargado, y ahí estuve escuchando lo que se decía y estuve tomando nota, pero van a ir los otros 4 candidatos y vamos a escribir lo que vayamos detectando. ¿Y encontraste algo de Andrés Manuel? Pues Sí, lo que te dije, sobre todo Andrés Manuel, su error principal es la mala conjugación de verbos, principalmente el verbo haber, que es algo muy común en nosotros los mexicanos. Decimos, habemos muchos inconformes. Es totalmente incorrecta esa expresión, hay muchos inconformes. De hecho, la palabra vemos no existe. Es válida en solo un caso. Con esa no la vemos, es decir, con esa no lo tendremos que ver. Eso viene en el diccionario panhispánico. Sí, pero como conjugación de verbo. Pero no, sí, el verbo haber se puede concordar en número solo cuando es auxiliar. Los tiempos compuestos, por ejemplo, apenas se hubieron dormido, hubo mucho ruido. Ahí sí hubieron, es correcto, pero nunca como verbo principal. ¿Cómo se llaman? Los comentaristas de deportes o los que transmiten partidos de fútbol o de béisbol, son muy dados a decir hubieron varios lesionados, habrán muchos premios,
no es correcto conjugar así el verbo haber. El verbo haber, cuando no es verbo auxiliar, cuando es verbo principal, no se debe pluralizar. Y también otro plural que suena raro, pero bueno, de acuerdo con la regla debe ser, los plurales terminados en consonante van a llevar ES, y acostumbramos a decir nosotros los cassettes, y lo correcto debería ser los casetes. Sí, sí. Es que se oye raro. Sí, se oye raro. Cassette es un galicismo, una palabra proveniente del francés que significa pequeña caja, cajita. Entonces, me acuerdo, hay una escritora, Guadalupe Loaesa, que en sus escritos pone las cassettes. Bueno, es que ella estudió... Porque es la caja. Las cajitas. Ahí se entiende. Ella ama mucho también la lengua francesa. Pero sí, debería ser los casetes. Pero mira, algo tenemos los mexicanos que nos gusta el sonido de otras lenguas a un grado mayúsculo. Mayúsculo. Incurrimos en una xenofilia, una xenolatría. Y ahora estamos peor, ¿eh? Sí, y nombres francamente ridículos. Me ha pasado a lo largo de los años. No me voy a centrar en un colegio o institución. Ya tengo 36 años de profe y de veras, hasta parece que hay un concurso para escoger el nombre más extranjerizante y hay que pronunciarlo como se le ocurrió a quienes escogieron ese nombre, porque si tú lo lees como está escrito, lo cual es correcto, se ofende la persona que lleva el nombre. Entonces cada vez es más difícil. Mire, el inglés es lengua franca, como franca viene de francés. El francés fue lengua dominante en el siglo XIX y es la lengua internacional, es la lengua que más se usa, tenemos que estudiarla. Yo leo un libro a la semana en inglés, obligué a mis hijos a estudiar inglés, pero a mí me parece ridículo, grotesco, que cuando estamos hablando en español, incluyamos vocablos del inglés, cuando no hay la menor necesidad. La lengua española es una lengua hermosa, completa, redonda, que no requiere términos de otro idioma. Y los mexicanos nos gusta ponerle a nuestros hijos, a los negocios, a las instituciones, nombres extranjerizantes. Yo creo que Zacatecas como ciudad es ejemplar en el buen uso. Allá se prohibió que en el centro histórico de la ciudad de Zacatecas se utilicen para los nuevos negocios términos provenientes del inglés o de cualquier otra lengua extranjera. La mercadotecnia, por ejemplo, hoy por hoy. El marketing. El marketing, el branding, el target. Es que ya todo el mundo dice marketing en lugar de mercadotecnia. Sí. Al rato viene Jorge Reyes, un querido exalumno de la León Felipe. Él es experto en mercadotecnia, pero todo el mundo habla del marketing. Y todo lo que tiene que ver con el lenguaje de la mercadotecnia, todo, absolutamente todos son anglicismos y se sienten, bueno, los mercadólogos. Y la gente que habla esta jerga, la verdad se sienten soñados, o sea, sienten que ya alcanzaron el cielo. Pero a ver, hay una cuestión que a mí me causa un poco de gracia, pero también entiendo que hay un cierto sentido común cuando dicen el tenis y los tenis. O los tenises, sí. ¿O cómo es? Y me han preguntado eso y he escuchado a maestras de español diciendo que se le debe quitar la S porque es singular, el tenis. Y entonces yo le digo, entonces tú escribiste una tesis, te vas a hacer un análisis de sangre. Entonces hay palabras que terminan en S, en singular. Por ejemplo, tesis, puede ser las tesis o la tesis, palabra que en griego significa postura o posición. Por eso se llama tesis. Yo tengo una postura frente a tal asunto, frente a tal problema, frente a tal situación que genera controversia. Esta es mi postura. Adopto una posición. Entonces, es ridículo el tenis.
Pues no, es el tenis. Que obviamente también es un vocablo procedente de otro idioma. Hay algún, pero mientras se vayan a adaptar, el meeting, que ya se escribe de acuerdo a la gramática española, pero obviamente viene del inglés. Y son los mítines. Exacto, Ajá, así es, ajá. así es. Sí, pero entonces no es el tenis, son los tenis. No. Y cuando quieres decir que son muchas cajas de tenises, los tenises. No. Nada más es los tenis. No, es como decir. Es que el pieses, sustantivo conlleva el género plural, el número plural y singular. Sí, me acuerdo, bueno, alguna profesora de otra institución donde trabajé hace muchos años decía los pieses, daba clases de español. No. Así, bueno, seguramente yo cometo errores iguales. No, claro, todos. Y entre más hablamos, como lo dijo usted hace un ratito, peor. Sí, el que mucho habla, mucho yerra. Y se dice desde el punto de vista moral, pero también desde el punto de vista gramatical, claro, obviamente. Pero nada más por probabilística. Sí, obviamente. Y otro de los anglicismos también muy utilizado es el verbo coachar. Sí. No, a mí me toca participar en algunos concursos y de repente escucho el jueceo. Ay, Dios mío. Y lo dicen profesoras que se dedican profesionalmente a enseñar el español. Ajá. El jueceo, por favor, ya no digo nada. O maestras de español que dicen que que trabajan en 12º grado. Es 12º grado. 12º es fraccional o partitivo. Lo correcto es 12º. Profesor, y luego ahora traen muy de moda, sobre todo los chavos, esto de, no hombre, se bajoneó espantoso. Perdón. Sí. o sea, que le dio para abajo, que se puso triste, que le cayó mal lo que se bebió o el momento que está viviendo. Entonces, se bajoneó. ¿Qué es eso? Poner bardas es bardar. Los mexicanos decimos bardear. Aunque la palabra líder sea del inglés, es liderar y decimos liderear. Sí. A veces ya adquiere otro significado y es válida la palabra. Reportear es un verbo totalmente correcto, pero originalmente era reportar. Claro. El reportero es el que reporta lo que aconteció. Ahora inventamos reportear. Es que así somos, no valorar, valorizar, concretar, concretizar, como que buscamos mayor sonoridad. O repetimos la palabra, quiero café. ¿O quesadillas con queso? Bueno, o ahí no en la Ciudad de México, en el Valle de México en general, si uno pide quesadillas, le dicen ¿de qué las va a querer? ¿Por qué? Porque hay de flor de calabaza, de huitlacoche, de sesos. O sea, es el queso con algo más. Pero pide una limonada, y se entiende por limonada un agua fresca. Ajá. De agua con frutas o de frutas. Entonces, ¿de qué va a querer su limonada? Pues de limón. O una coca de fresa. Sí, pero nosotros también así hablamos, el lonche y la soda y la tronca y el púchale. Acá en el norte así hablamos. Si tiro una piedra, se dice... si me tiró una piedra, se dice, ¿me echó una pedrada o una piedrada? Es la simplificación. Piedra es el origen, pero se va modificando la palabra. Eso es un metaplasmo. Pero vuelvo a la pronunciación. La persona más culta, yo le he escuchado decir toalla, el coordinador, quiero la cooperación. No se dice toalla. Zoológico. Es toalla, ¿no? Toalla, sí. Y no la persona más culta dice peor. Más peor. Sí. Es que no, espéreme, es que ahí ya, aquí ya hay una situación de intensidad. O sea, no nada más es peor, es más peor, o sea, ya ha llevado al extremo. Pero aquí en este noticiario, donde hay muchos invitados, y en otros noticiarios, yo he escuchado a mucha gente, más sin embargo, más sin embargo, el erario público. Sí. El erario es el tesoro público, son los recursos de la comunidad, entonces no se debe decir erario público. Es erario. Y más sin embargo, no. Dos conjunciones adversativas. No, por favor. Hay quien le pone 3, pero es más sin embargo. Pero más sin embargo. No obstante. ¿Es matiné o la matiné? La matiné viene de matinal, matutino, de la mañana, pero es el mismo caso del cassette o la cassette.
¿Quieres del ser internet fiel? y la internet. Sí, yo por ejemplo, a mí me gusta poner la internet. Claro, pues es el y mi género. corrector, y lo entiendo, no es queja, de alguna revista donde colaboro me pone siempre el internet, cuando he escrito la internet, me lo cambia. Sí. Y yo no voy a pelear por eso. De origen, pues es femenino. Ya castellanizado, pues podemos ponerlo Sí, masculino. porque es la red. Sí, la red. Hay una pregunta para ti de Radio Escucha. Dice, buenos días para el maestro, tengo una duda y quisiera si el maestro pudiera despejarla. Si los humanos tenemos piernas y si damos un golpe con la pierna decimos patada, ¿no se debería Piernada. decir de otra forma? Piernada, me dio una piernada. Tiene toda la razón semántica. Mire, el lenguaje es cuestión de convenciones. ¿Y qué es una convención? Es un consenso. Que por cierto el verbo es consensuar, no consensar. Lo que se considera error en una época se vuelve por convención en acierto en otra. Si usted lee la obra cumbre de la literatura castellana, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en 2 partes, 1605, 1615, va a encontrar el hubieron, el haiga, el habemos, y que era válido, aunque sea el siglo de oro y sea el mejor escritor en narrativa en idioma español, era válido en el siglo XVII. Él vivió en las postrimerías del XVI, en los albores del XVII. Entonces, ya hemos dicho, por ejemplo, la expresión correcta de origen era murciégalo, ahora es murciélago. Crocodilo, ahora es cocodrilo. Hasta en latín, por ejemplo, infraganti, cuando alguien es sorprendido cometiendo algo indebido, fue sorprendido infraganti. La expresión original, y pocos libros lo dicen, es inflagranti, porque no viene de fragancia, aroma, olor, sino flagrancia, que es la comisión de un acto indebido. Una persona es sorprendida cometiendo el acto indebido. Profesor, ¿por qué dicen los colombianos, porque yo los he escuchado mucho, estoy harto? O sea... ¿Y por qué nosotros decimos hediondos? Mi amigo, mi admiradísimo amigo y mi siempre maestro Luis Aspepico, cuando anda muy ocupado, dice, ando como manojo de hediondilla. O sea... es que hay una planta de la que se forma un estropajo que es usado en el campo para todo. Lo mismo como agarradera de algo caliente, que para limpiar, para tallar. Es una persona que anda haciendo 1000 cosas, anda como manojo de hediondilla, la usan para todo. ¿Así la planta se llama hediondilla? Pero obviamente se escribe hediondilla. Ajá. Entonces, usted jala la puerta o ala la puerta. Lo original es ala la puerta, con H. Pero los mexicanos somos muy dados a los sonidos fuertes. Y hasta se le pone con J, Sí. jalar. Sí. Pero por ejemplo en harto no, estamos hartos. Harto. Me tienes Decimos muy harta. Sí, pero por ejemplo te digo, yo he escuchado mucho a los Sí. colombianos que es harto. Sí. Bueno, Así. pues muy, muy interesante. Nada más pregunta a la señora Salazar si se dice palma o palmera. La palmera es el árbol, pero también se vale palma para referirse al árbol. Punto de contacto. Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com.